Bueno, muy buenos días, tardes o noches a todas aquellas personas a las que les llegue este podcast. De este lado está Ian, como siempre, y del otro lado está Dalil. Cuéntanos, Dalil, ¿cómo estás? Bien, bien, Ian, bien, emocionado, como siempre. Yo siempre estoy emocionado de participar en el podcast. Estamos, Claro que estamos un sí, poquito desaparecidos, pero es porque pues queremos más seguidores, evidentemente. Entonces estamos esperando por que nos sigan supuesto. más. Claro, eso de mantener la continuidad del contenido, de seguir subiendo cosas, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo. Por eso estamos como tan presentes, ¿no? Por eso siempre aparecemos aquí. Bueno, ya nos estamos dando muy duro y eso me preocupa. Segundo podcast ya. Esperamos que lo disfruten, que les guste tanto o más que el primero. Si les disgustó, pues bueno, una lástima. Una lástima, Bueno, pero nada, pues, antes pues de no nos comenzar. importa, ¿no? Que nos haya disgustado. Prosigamos, por supuesto. Yo no dije nada, que conste. Ya aquí Dalil fue quien introdujo eso. Pero sí, no mentiras. Ya por ahí, fuera de chistes. Antes de comenzar el tema del día de hoy, quería recordarles a nuestros podescuchas, nuestros oyentes, que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook como La No Verdad Podcast, en Instagram como La No-Verdad, todo en minúsculas. Y bueno, estén ahí como al pendiente de nuestras publicaciones, como pudieron ver las personas que nos siguen. Subimos ahí nuestros resúmenes del primer podcast también, como para mayor comodidad, ya que pues, como lo dijimos anteriormente, no sabemos si nos aguanten hablando tanta joda, tanta cosa, eh, por tanto tiempo, ¿no? Entonces mejor vernos en resúmenes, Así es, escucharnos en más resúmenes. cómodo, más cómodo. Bueno, Dalil, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? No, ¿Bien? bien, ya te ha dicho que bien, pero bueno, repito, bien. Sí. Pero, Bueno, no, es porque quería introducir el tema del día de hoy, de este podcast, ajá. que es de un tema, pues ya las personas que entraron aquí pues sabrán, ¿no? Es sobre la privacidad. Y entonces quería como preguntarte, pero bueno, ya que no puedo hacer preguntas ahí capciosas como para introducir el tema, Toca toca de introducirlo de golpe una. porque si no, sí, si no, Dalil no deja. Nada, ¿qué podrías decirnos sobre eso? ¿Cómo crees que funciona la privacidad? ¿Qué es la privacidad? Pues no sé, ¿qué podrías aportarnos al respecto? Uf, bueno, bueno, Ian. Muchas cosas que hablar de la privacidad. eh, Ajá. Tocaremos diversos temas, redes sociales, lo que nos suele gustar y bueno, pues al respecto a tu pregunta de cómo funciona la privacidad hoy en día, creo que se ha transformado un poco al concepto que conocíamos antiguamente como privacidad, ¿no? Comencemos Ok. por lo simple. Pues lo privado puede entenderse como Sí. lo que se opone a lo público, ¿sí? Hay como dos esferas ahí, lo que se muestra y lo que no se muestra. Antiguamente esto se solía asociar, pues todos los teóricos que hablan de esto, los que les gusta definir cualquier cosa, bueno, pues lo público se solía asociar con la calle, el salir, y lo privado se solía asociar con el hogar. Ujú. Y más allá de que esto tiene muchas implicaciones, como que a la mujer se le solía asociar a lo privado, al hombre a lo público, el que iba a enfrentar al mundo a trabajar y todo esto, y la mujer la que se tenía que quedar en el hogar, pues también podemos interpretar estas esferas de lo público y lo privado, pues de un modo un poco menos tradicional o conservador. De hecho, Hannah Arendt, por ejemplo, cree que siempre hay unas esferas públicas y unas esferas privadas, lo público y lo privado. Y ambas tienen implicaciones muy importantes en lo político. Por ejemplo, sobre todo la pública. Por ejemplo, Hannah Arendt cree que en el concepto de lo público se asocia con justamente la apertura, el diálogo con los demás, porque en lo público es donde nos encontramos todos. Y lo privado se suele asociar con la identidad. Entonces ya se redefine un poco todo esto que hablamos
de la concepción clásica, pues, de la privacidad. Exacto, ya se comienza a redefinir la concepción clásica de la privacidad y termina siendo lo privado es aquello que constituye la identidad y a los seres humanos como entes individuales. Y lo público se suele asociar en aquel lugar común donde todos los seres individuales se encuentran. Entonces, ambas esferas son importantísimas, porque por un lado, lo público garantiza el diálogo, pero lo privado garantiza la identidad. Yeah. Entonces, ¿qué nos dice Hannah Arendt al respecto? Nos dice como, hay que tener cuidado con ambas esferas, porque, de hecho lo dice así tal cual, porque uno de los orígenes de los totalitarismos es cuando la esfera de lo privado se distorsiona, porque justamente se desea que no hayan identidades, y cuando no hay identidades particulares, no hay pluralidades. Entonces, todo se vuelve una gran esfera homogénea en donde realmente no hay una esfera privada como tal. Y de allí es, es como entendemos, por lo menos, como qué sería la privacidad, como una esfera personal que puede garantizar las identidades y la identidad. Ahora bien, es un poco complicado pensarnos estas dos esferas tan separadas hoy en día, porque gracias a la invasión de los medios sociales y todo esto, pues vemos cómo se suben fotos del hogar, inclusive las ubicaciones de donde estamos en Instagram, uno se toma una foto de ahí, ubicación en donde, en mi casita, en mi camita. Y en algún lugar del mundo deseándote lo mejor. Exacto. Entonces, claro, es muy curioso estos medios sociales. Me preguntaría yo qué iría a ganar al respecto, ¿no? Porque es como si las redes sociales hubieran distorsionado ambas esferas. Porque vemos Facebook, vemos Twitter, vemos Instagram incluso, que hay una constante interacción, algo que podríamos entender como un diálogo, entre comillas, pero a la vez también hay una violación hacia la privacidad que nosotros mismos aceptamos. Entonces ambas esferas están desdibujadas. Es como si las redes sociales fueran un ente público de la esfera pública, porque hay un diálogo, pero también un ente privado porque tratamos de destacar nuestra identidad en ellos. Entonces, para responder tu pregunta, o más bien, para no responder tu pregunta, diría que el concepto de privacidad hoy en día funciona de una manera muy extraña, porque pareciera que nos encontráramos en un momento de la historia en donde la privacidad ha comenzado a desdibujarse tal cual la conocemos y lo aceptamos. No es algo que no lo estén imponiendo, sino que es algo que inclusive deseamos. Es bastante curioso y yo creo que tiene ciertas implicaciones. Yo aquí creo que Ian tenía un gran ejemplo sobre cómo estas implicaciones de lo público y lo privado y la privacidad pueden llevar a implicaciones políticas. Entonces, claro, cuéntanos. Sí. Bueno, gracias, Dalil. Yo diría que más que implicaciones políticas, pues que evidentemente las tiene, creo que el término más bien sería como distorsiones dentro de los campos de la política. Ian quiere sonar más sofisticado, pero dejémoslo. Claro que sí, yo uso. Esto me recordó un meme, ahora que lo mencionas, que era como, decía como, detesto la gente que usa palabras sofisticadas solo para sonar más fotosíntesis, así como ni siquiera más interesante, sino más fotosíntesis, ¿sabes? En plan, sí, así. Ahí para, sí, entonces como, bueno, quiero sonar más fotosíntesis. Entonces distorsiones sobre el campo de lo político. Entonces modificó mi pregunta para que Ian quede satisfecho. ¿Cómo se distorsiona el campo de lo público y lo privado respecto a lo político? Bueno, no, yo creo que en principio hay que tener en cuenta dos cosas. O bueno, una cosa y si sale la otra en el camino, pues bien. Lo primero yo creo que sería el asunto de que, claro, el espacio virtual, digamos, que genera la red social o que te otorga la red social en el momento en que participas como usuario,
se vuelve un espacio público, como tú lo dices, ¿no? Ahí se da un debate, se da un diálogo, una relación, una correlación entre las personas que son partícipes pues de la red social, ¿no? Entonces, en ese aspecto uno diría, bueno, muy chévere, muy interesante, ¿no? Podemos unir, ¿no? Esa era como la premisa también de Facebook cuando nació, ¿no? Era poder unir, bueno, era MySpace, después creo que cambió a Facebook, si mal no recuerdo, pero la premisa era esa. Vamos a unir a las personas que están lejos, ¿no? O sea, como intentar hacer que se vuelvan a encontrar personas que están muy lejos, muy distantes y puedan empezar a relacionarse. La idea era, pues, comenzó pues entre amistades, ya después llegaron los influencers, después llegaron pues la accesibilidad a otros perfiles que permite pues que yo me conozca con personas que en la vida he visto o que en la vida me he relacionado con ellas, además de el espacio virtual que compartimos. En ese aspecto uno diría, bueno, está muy interesante, llama la atención, digamos, como que esta implementación tecnológica rompe un poco con esos esquemas de la distancia física. Muy bien, muy chévere. Ya soné muy fotosíntesis. Pero creo que es que ya ese chiste ya me quedó grabado. Pero bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que dos cosas, bueno, aquí una cosa, la principal quizás, y es que en el momento en que yo accedo a una red social estoy aceptando unos términos y condiciones que seguramente nadie, ni siquiera nosotros, hemos leído completamente, ¿no? Son unos tratados impresionantes en donde se cubren legalmente las espaldas, como quien diría, y pues también le ponen a uno ciertas condiciones, ¿no? Como de no puedes publicar este tipo de cosas, hasta este límite está permitido, pues la red social tiene ciertas moderaciones y tal. Eso está muy bien. Eso me parece necesario porque el debate precisamente público, ¿no? La relación pública no puede tener ciertos rasgos que quizás en espacios privados sí se daban, sí se darían o sí son válidos, ¿no? Esto, por supuesto, lo estoy dejando fuera de la moralidad para el análisis de que ahora estamos haciendo, pero si hablamos de esto más a fondo, bueno, tendríamos que cuestionar cuál es ese límite. Entonces lo privado tiene ciertas complicaciones, quizá también lo público. Bueno, aquí se abren muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llamar la atención es que en el hecho de aceptar esos términos y condiciones, uno también está cediendo una parte de sí, una parte que tú ya mencionaste, que es la privacidad, ¿no? Yo subo una historia con mi cara, en mi casa, en mi barrio, con mis amigos, con la música puesta de que me gusta, ¿no? O sea, me gusta X banda, X cantautor o cantautora, y ahí sale como ambientando la foto o el video que yo publiqué. Entonces creo que ahí esa identidad empieza a mostrarse, ¿no? Yo me doy a conocer a las redes sociales, yo doy una imagen de mí. Pero no solo eso, sino, si se quiere, de una manera pues más pública, exactamente, en la que pues los otros usuarios e incluso las mismas personas que manejan y moderan estas redes sociales lo revisan, tienen acceso a eso porque yo les permití el acceso. Ahora, yo también le permití el acceso específicamente a esas redes sociales, a mi privacidad, en el momento en que acepté precisamente esos términos y condiciones, ¿no? Y a eso quiero ir. Creo que en el momento en que uno le empieza a dar like, me gusta pues, o follow, aquí ya hablando hasta en inglés, ¿no? Rompiendo fronteras, sí, rompiendo fronteras lingüísticas, no mentiras. Cuando uno sigue ciertas bandas, recomienda ver ciertas películas, da su opinión sobre ciertos libros y series, etcétera, etcétera, empieza a dar datos sobre su vida. Y esos datos no únicamente están para los otros usuarios, sino, como dije, para las personas que son dueñas que manejan, que moderan, pues la red social en cuestión. ¿Cuál es el asunto? Que esto no solo hace que aparezcan pues los algoritmos que ya mencionó Dalil en el pasado podcast, ¿no? Que dicen, bueno,
a esta persona le gusta tal tipo de música, entonces vamos a darle publicidad sobre esto, a ver si de pronto se compra el nuevo disco que esta banda está promocionando en nuestra página, a ver si de pronto se compra un instrumento musical, a ver si de pronto adquiere este curso, bueno, ¿no? Como la relación hay entre empresas que se promocionan en la red social y que la red social toma a partir de esos algoritmos y los publica, ¿no? Los publicita en perfiles que puedan llegar a adquirir, ¿no? Como ciertos consumidores potenciales, ¿no? En ese sentido, hasta ahí, digamos, uno dice, bueno, entraron a mi privacidad, pero bueno, al menos me ofrecen algo, de pronto yo podría comprar esas cosas, de pronto no, es decisión de cada quien. Existe una extensión para Google Chrome que se llama AdBlock y me quita absolutamente todos los anuncios, guiño, guiño. Claro, puede ser, perfecto, muy bien. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un caso que fue pues muy conocido y es el de Cambridge Analytica? No sé si lo conozcan aquellas personas que nos escuchen, no sé si lo conozcas tú, Dalil, pero yo sinceramente no lo conozco, pero entonces vale. Ilústrame. No, yo creo que este aspecto saca de relieve algo muy importante, o sea, esta problemática. Cambridge Analytica era una empresa que se dedicaba a tomar la información, a comprar información de las redes sociales para poder sacar ciertos perfiles, ¿no? Qué gustos tienen, qué ideologías políticas, qué inclinaciones musicales, artísticas, sexuales también, ¿no? La orientación sexual, o sea, todo ese tipo de cosas se vuelve un dato, es decir, cada usuario de cualquier red social es un dato, es un número, es en cierta medida cuantificable, ¿no? Es clasificado. Esta clasificación, pues, oh sorpresa, resulta que cada usuario del mundo, si bien es único, no es extremadamente diferente a todas las demás personas, entonces se puede sacar más o menos una media de personas que gustan de determinadas cosas. Aquí con estos perfiles lo que hacían es vendérselo a instituciones o personas que necesitaban a una población. Caso muy conocido, las elecciones de Estados Unidos, cuando Donald Trump estaba disputando pues la presidencia de los Estados Unidos con Hillary Clinton y bueno, otras personas, pero bueno, como que el debate se centraba en ellos dos, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Que Donald Trump contrató a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica le compró información recolectada entre los años 2014 y 2016, si mal no recuerdo, o un poquito antes, a Facebook, y con eso logró conseguir el perfil de muchísimas personas, posibles votantes de Donald Trump, ¿no? Gente que publicaba determinadas cosas, que seguía determinados grupos, pero que no era, digamos que dentro de la red social, no marcaba como seguidor de este candidato presidencial. ¿Qué hicieron? Bueno, automáticamente le pagaron a Facebook para que tuviera publicidad esas personas en su Facebook de Donald Trump, ¿no? Así pues aseguraban más o menos votantes. Entonces aquí sale de relieve, si ustedes se dan cuenta, un problema bastante grande y es, bueno, ¿hasta qué punto el hecho de que yo sea encasillado o encasillada, que me vuelvan un número, un dato, parte de un algoritmo, ¿no? Que conoce de mí, que conoce en cierta medida mi identidad, ¿no? Porque mi identidad también son mis gustos, mis inclinaciones, mis intereses, en fin. ¿Hasta qué punto es válido esto? ¿Hasta qué punto ese espacio público tan lindo en el que nos podemos relacionar? Recuerden aquí la referencia a Twitter de Dalil. Muy lindo ese espacio para relacionarnos. Muy lindo ese espacio, sí. Muy sano. Divino, el mejor del mundo, sí. El más cálido, más acogedor, ¿no? ¿Hasta qué punto esos espacios públicos, en realidad, pues en lo profundo, pues de su configuración, tienen realmente problemáticas muy fuertes, ¿no? Como puede ser la orientación, o más bien, la manipulación para la orientación política, ¿no? El algoritmo aquí ya se vuelve no solo una cuestión de, bueno, a ver qué le podemos vender a las personas que usan nuestra red social, sino
bueno, a ver a qué grupo, a qué cosa específica, política puede ser, pero también puede ser de cualquier otro tipo, pueden llegar estas personas. ¿Cómo nos orientan? ¿Cómo nos orientan el interés? ¿Cómo es que este espacio público entra en nuestro espacio privado, en nuestro hogar, en nuestros pensamientos, en nuestros intereses y los manipula? Yo creo que ese es el verdadero problema que hay de fondo, ¿no? Aquí pues salen a la luz cosas como, bueno, ¿será que nos espían? ¿Será que por ahí? La típica. ¿Será que por ahí nos tienen activadas las cámaras de los celulares y los portátiles? Bueno, no sé si hasta allá. La verdad, no podría asegurar eso. Pero pues de por sí, así no tengan eso, o sea, así no tengan acceso a la cámara o al micrófono del celular o del computador, ya tienen acceso a las cosas que te gustan y a las cosas que sigues. Y en consecuencia, pueden entrar a sugestionar y a manipular los intereses. En casos muy puntuales, como puede ser este de las elecciones o muchos otros, nace la necesidad de entender cómo X persona como ciudadano o ciudadana realmente tiene amparado el derecho de la privacidad, ¿no? Y ahí yo quisiera hablar sobre un tema, Dalil. Quisiera preguntarte, ¿no? ¿Tú cómo ves este asunto de la relación gobierno-empresa, relación gobierno, redes sociales, ¿no? En donde, pues, a fin de cuentas, pues, seamos sinceros, ¿no? Si una red social, si un mecanismo, pues un algoritmo, un programa que pueda leer a tantas personas de una población de un país, está al alcance de un mandatario, de un presidente, pues yo no creo que lo deseche, ¿no? Claro. Yo no creo que en nombre de la libertad decidan eh, eliminar dicho programa, ¿no? Dicho software. No sé, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo podríamos entender esta cuestión, Dalil? Claro, claro, ya no, es que eso es lo que a mí más me llama la atención de cómo todas las redes sociales han comenzado a gobernar nuestras propias opiniones y nuestra privacidad, como la ponemos de manifiesto en este lugar tan público, y es que realmente a la red social como tal, cualquiera que sea, no le interesa como tal las posiciones políticas específicas, ni cuál está más correcta, ni cuál está más incorrecta, ni cuál puede ayudar más a determinada población, ni cuál puede perjudicar más. No le interesa eso, es realmente el algoritmo puede ser entendido como un ser objetivo en donde si tú eres de izquierda te va a vender publicidad de izquierda, si tú eres de derecha te va a vender publicidad de derecha. O sea, no le interesa tu posición política, ni tampoco le interesa la cuestión moral hasta donde pueda llegar. Y por eso mismo creo que cualquiera puede usarla o sea, cualquier gobernante. Y aquí surgen muchas conspiraciones. Próximamente, capítulo de conspiraciones, ¿no habían? Sí, sí. Mentiras. Próximamente. Tal vez, ya veremos. Dentro de nuestros tiempos de publicación y demás, próximamente. Próximamente es quién sabe cuándo, pero bueno, claro, entran muchas conspiraciones y es como cómo los gobiernos pueden llegar a aprovechar esto para precisamente tener cierto control sobre la población civil. Al final, si los medios, si las redes sociales nos pueden vender cierta publicidad, pues también nos pueden vender cierta publicidad engañosa que nos diga que todo lo que se está haciendo en determinado país está bien, que, que no es criticable para nada, o que sí lo es. Inclusive yo también creo que el control, aunque siempre lo entendemos de manera positiva, como que vamos a resaltar que esto es bueno, también puede ser al revés, puede ser de manera negativa. Vamos a decir que esto es malo. ¿Por qué es malo? Porque nos llegó la publicidad de que es terrible y es malo. Entonces, claro, a título personal, yo creo que cuando un gobierno se da cuenta del poder que tienen estos algoritmos y cómo puede llegar a masificarse tanto una información, por muy veraz que sea, pues puede aprovecharlo para sus fines específicos. Entonces, bueno, soné muy conspiracionista, ¿no?
pero No, y fines específicos a los cuales realmente no es tan sencillo llegar. ujú, ¿A qué me refiero? A que las legislaciones, o sea, cada país tiene una legislación diferente. Por lo tanto, cada país va a juzgar de manera diferente claro, el control que tenga dicha red social sobre esas personas. Entonces yo creo que ahí está un grave problema, ¿no? Y es, pues, si cada país va por su lado y no puede monitorear, no hace bien el ejercicio de revisión y de, ¿cómo se diría eso? Bueno, sí, de revisión, creo que sería la palabra, de cómo es que se está manejando estos programas y estas redes sociales dentro del país, pues tenemos un problema, ahí sí muy conspiranoico todo, pero tenemos un problema de manipulación y de control sobre la población muy importante. claro, claro, y lo hay. Y, y Y yo lo creo hay. que lo más importante es la masificación que puede llegar a esto. Inclusive yo diría, Ujú. si el gobierno de turno llega a usar estos medios de manera adecuada, o inclusive, ni siquiera el gobierno de turno, puede ser también los candidatos a gobierno de turno. Eh, Sí, como el caso que de Cambridge exacto. Analytica. Pues está funcionando la política gubernamental como una empresa. Se está vendiendo Mm. la imagen de un político y se está usando exactamente el mismo medio. Así como si yo busco muchas cosas sobre gatitos, me comienzan a terminar llegando publicidades de gaticos, pues si busco muchas cosas sobre políticas de izquierda, no sé qué, pues me va a terminar llegando eh, una publicidad sobre un político de izquierda. Y asimismo es como se termina masificando y termina en últimas funcionando como un producto, la política misma, un producto desechable y cambiable. Yo creo que esto hablaríamos de que se distorsiona inclusive el debate político que debía haber de fondo, cuáles son las propuestas, ¿no? El candidato, al volverse también un producto, se está volviendo también es un show, algo mediático, y no nos interesan las propuestas, sino cuál nos llega más, cuál publicidad llega más, cuál tuvo más escándalos, cuál tuvo menos escándalos, cuál responde más, cuál responde menos. Y volvemos a algo que hablábamos el podcast pasado, es en últimas medirse a la quien la tiene más grande en medio de estas redes Sí. sociales, pero esta vez usando algo muy particular y es nuestra violación la violación de nuestra privacidad. Están usando cómo nosotros exponemos nuestra privacidad para determinados fines, tanto comerciales como de política. Y a mí hay algo, y esto era algo que yo quería, a lo que yo quería llegar, Ian, A ver. y es que es algo que me llama muchísimo la atención. Voy a crear un poco de drama aquí. Y es, Es algo muy es algo fotosíntesis o... muy fotosíntesis, ¿no te parece? Es algo que me llama particularmente la atención, es que todas estas cuestiones, todo esto de la violación de la privacidad, de cómo nos adentramos, de cómo la exponemos, es algo que Ujú, permitimos. Y, o sea, claro. todo esto que estamos hablando de lo que puede llegar a ser peyorativo de los algoritmos y el exponer la privacidad a los medios sociales, es algo que permitimos y que no solamente permitimos, sino que nos encanta. Nos encanta exponer nuestra privacidad, poner nuestra foto, tener más likes. Es como si no nos diéramos cuenta de que nuestra condición de privacidad está siendo vulnerada. Y si nos damos cuenta, tampoco nos importa. Lo estamos permitiendo. Y esto, por ejemplo, se ve, bueno, ya teniendo ejemplos más cotidianos, con lo que tú decías, con aceptar cualquier término y condición, con entrar a cualquier página web y aceptar todos los cookies, que el que sabe un poquito más de esto sabe qué implicaciones tiene aceptar cualquier cookie que uno entre a alguna página y puedes terminar aceptando inclusive que la página te espíe y tú lo estás aceptando, no te importa, no te interesa o hasta de pronto te gusta, o sea, yo feliz. Sí, lo importante es saber qué tipo de gato soy. Claro, claro, o sea, O nos sea, hemos convertido en un dato, pero es que nadie nos está obligando ujú, como tal a hacerlo. Nosotros mismos lo estamos permitiendo. Y eso es algo que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué permitimos
que nos usen como datos. Por eso yo también creo, eh, ya como anécdota, como mensaje, que Ujú. todos deberíamos aprender un poquito más de cómo funcionan las redes sociales y los medios sociales para tratar de evitar exponernos tanto. Porque claro, también se ha vuelto una necesidad, es innegable, con todo esto de la pandemia, con lo del COVID, hemos visto que ya muchas personas están en el teletrabajo o algunas Ujú. otras pues terminaron usando más redes sociales. Hay datos, inclusive no lo tengo aquí, pero hay datos que no hubo un momento de mayor éxito de Twitter en la historia que en el 2020. Y eso ya habla mucho de cómo se nos volvió una necesidad en últimas también adentrarnos en las redes sociales. Todos necesitamos un correo para trabajar, etcétera. Entonces, como ya es una necesidad, creo que también debemos aprender a usarlas para que nuestra privacidad no se vea tan vulnerada, para que nuestra identidad termine de cierto grado intacto, aunque la usemos. No sé, es algo que venía pensando mucho, como que aceptamos que nos violen nuestra privacidad y eso es grave, no nos importa. Sí, es cierto. Es que recordaba un poco ese asunto de, pues sí, o sea, no importa que tengan mis datos, o sea, quédenselos, pero de verdad yo quiero saber qué tipo de gato soy. De verdad, es como, ¿qué princesa de Disney por mi foto de perfil parezco? ¿Qué O sea, personaje cosas de así que Naruto uno dice. soy? Ese me importa. Ese, Eso le no decían mentira. hecho, eso le decían Pero, hecho. lo voy a buscar, ¿no? Pero de verdad, o sea, es como que no se le da como ese valor o esa importancia realmente a saber que desde el momento en que uno acepta los términos y condiciones, pone su foto de perfil, pone la ubicación en las publicaciones, pone hasta qué come. Ujú. Es decir, hasta ese tipo de cosas, pues ya estamos entrando a un dominio público en términos de que más personas lo ven, pero en un dominio, en un terreno más bien de dominación. Y eso es supremamente peligroso. Ujú. Así es, Ian. Eh, sí, así que bueno, pues con estas reflexiones, yo quisiera también llegar a otra. Aquí, ¿no? Creo que este podcast fue más pregúntale a Dalí, no mentiras. Pero tengo también más una idea siguiendo esa idea, pues sí, del diálogo, ¿no? Como de, bueno, tú cómo entiendes ese ahora, ese concepto de privacidad, ¿no? Como, ¿qué puede llegar a ser privado ahora en esta era de teletrabajo, de comunicación por medio de redes sociales muy alta, ¿no? O sea, los medios de comunicación, las redes sociales, la tecnología en general, el internet, pues nos rodea ahora casi que completamente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué podría llegar a ser lo privado aquí? ¿Qué entiendes tú, Dalil, por esa idea de la privacidad en la actualidad? Listo, Ian. Pues bueno, yo te respondo muy a título personal, claro, es mi opinión. Ya, por supuesto, Pero tú esa también es la ahorita me idea. respondes, no me vas a dejar aquí exponer solo mi opinión. Yo haré una no respuesta, como dijiste ahorita. Entonces, ve pensando en tu respuesta. Pero bueno, el A caso, ver. yo considero que a día de hoy, en vista de que hemos expuesto tanto nuestra identidad, nuestra voluntad, o sea, que deseamos, nuestras decisiones, nuestras ideologías, las tenemos en una red social y no es algo no son palabras que se las lleve el viento, es algo que se queda eternamente en las bases de datos de las redes sociales. Y, Claro. y eso implica que lo privado, la privacidad, cambie como concepto. Eh, la Ujú. privacidad ya no solamente es algo de la identidad, es algo de lo que soy, es algo de mis opiniones, sino que yo creo que va más allá. A día de hoy, yo creo que lo único que podríamos considerar privado son nuestros pensamientos, sinceramente. Antes también, pero creo que a día de hoy solamente lo que pensamos, aquellos recuerdos, aquellas películas que nos hacemos cada noche antes de irnos a dormir, es lo único que ha podido instruirse como lo privado, porque aunque las redes sociales puedan leer nuestros algoritmos y todos nuestros datos, pues nuestra identidad como dato,
no han llegado al punto de leernos nuestro pensamiento como tal. Aunque, bueno, pues se ha dicho mucho que se está trabajando en microchip para introducir en el cerebro, pero no sé la verdad. No, y ahorita la vacuna Ah, empiezan con esas cosas, ¿no? ahí sí la Peligrosísimo. privacidad, ahí sí digo, el concepto que es la Perdón. privacidad, me pregunta Ian y yo le digo, no, nada, marica, nada, porque ahí sí no sé, pero creo que a día de hoy, yo creo que nuestros pensamientos y nuestras reflexiones que nos quedamos con nosotros mismos o con una pequeña charla, lejos de todos los medios, lejos de todos estos medios que terminan quedándose con lo que decimos, pues eso podría considerarse la privacidad. Es muy mi opinión, pero creo que sería eso. ¿Tú qué opinas, Ian? Ahora sí te pregunto a ti. Bueno, no, yo primero continuar con el chiste del microchip. Creo que Ajá. lo que te digo ahora con la vacuna del COVID no va a ser peligrosísimo. Nos Sí, sí, tienen sí. acorralados y No, la no, vacuna realmente de la no. Ya no vacuna del existe, no, la COVID nos privacidad. va a controlar nuestro pensamiento y nos va a volver rusos, marica, nos va a volver rusos. No, Sí, 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 sí. nos va a volver. Depende de dónde te la pongas también, o Sí, sea. tienes razón, Si es también la nos de puede volver Sputnik, bueno, chinos. va Tienes a ser razón, ruso. tienes razón. Perdón, Exacto, perdón. podemos volver chinos después. Bueno, no, es peligrosísimo. Si las combinan también, no, horrible. No, dejando de Es lado los broma, ¿no? Es chistes, de broma, verdad. porque después Sí, por nos favor. alteran. Sí, por favor, vacúnense, de verdad. Si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense, en Claro. serio. Eh, pero eh, ya retomando de verdad la pregunta y tratando de ser muy fotosíntesis, yo creo de verdad que la privacidad es algo con lo que uno está y no está, ¿no? Es decir, yo tengo privacidad a la par que no la tengo debido a todo lo que ya pues hablamos a lo largo del podcast. Entonces yo creo que uno podría jugar con eso. Realmente creo que hay no sé si un pequeño visto destello de esperanza frente a todo esto que hablamos, porque creo que fuimos muy pesimistas a lo largo del podcast, pero piensa, por ejemplo, en personas que se crean perfiles yo que sé, de Instagram, de Twitter, de Facebook, donde postean más que su vida y sus gustos y demás, postean sus producciones intelectuales, sus preocupaciones políticas, ¿no? Es decir, en cierta medida, por ejemplo, un espacio como este, como el de la No Verdad Podcast, aquí autopromocionándonos, hace parte de esto, ¿no? De un espacio que tú y yo teníamos privado y que decidimos sacar a la luz, en el que pues no nos reconocen, o al menos eso creemos o queremos creer, Ajá. y aún así logramos dar el mensaje, ¿no? Yo creo que también la privacidad sigue estando, pero solo a partir de, pues eso, de saberse, de saber estar, más bien, dentro de estos espacios, ¿no? A fin de cuentas, por supuesto, la manipulación y la orientación política se da gracias a estos algoritmos, pero pues si uno es responsable con eso y también sabe manejarlo, puede llegar a tenerlo. Entonces, pues, ¿qué es la privacidad? Pues esos pequeños espacios, esos pequeños momentos en los que uno tiene consigo mismo, ¿no? Mejor dicho, hasta la idea de que tú te viste una película anoche, sea cual sea, o sea, así haya sido una de Adam Sandler en Netflix, Uy, no. hasta una de un productor ruso que muy pocas personas conocen, Uy, menos, menos. No. pasa, no, yo solo de DiCaprio, no mentiras, pasa por por esa cuestión de no mostrarlo o no querer mostrarlo. También creo que el ego personal aquí juega mucho y es como de, a la hora de publicar es, quiero que las otras personas lo vean. Esa es la finalidad, ¿no? Sí. Entonces, si uno se abstiene de publicar, si uno se abstiene de dar su vida y mostrarse totalmente frente a las redes sociales, pues puede llegar a tener privacidad y está, o sea, sigue estando, tu identidad sigue estando, no es, a fin de cuentas, no todos somos marionetas, o no es tan fácil ser marioneta, si uno sabe, perdón, si uno sabe cómo manejar y estar dentro de estos espacios.
Yo creo que va por ahí. Por supuesto, los pensamientos no lo son, no lo serán jamás, ni con vacuna contra el COVID, ni, ni con microchips instalados de, no, ni nada, no, nada de eso. Así que, bueno, pues yo creo que va por ahí el asunto. Además de que, pues también hay otros espacios, ¿no? Incluso virtuales en los que uno puede expresarse sin necesidad de otorgar eh, sus intereses, sus gustos, sus orientaciones, etcétera. Sí. Yo creo que iría por ahí, Dalil, No, querido Ian, Dalil. muy buena tu conclusión. Realmente me gusta. Porque sí, fuimos muy pesimistas, tienes razón. Mil disculpas, mi Sí, pesimismo me invadió. creo Pero que... yo creo que esa es Ajá. una buena reflexión. Creo que más que tenerle fobia, entonces ahora ya no uso ninguna red social, me vuelvo un ermitaño. Bueno, no, es casi imposible hoy en día no usarlas. Más que eso es saberlas usar. Saber hasta qué punto estoy de verdad violando mi privacidad, saber hasta qué punto ya estoy exponiéndome demasiado. Eh, es más esto, el conocer bien el medio social para usarlo correctamente, más que otra cosa, tampoco dejarnos engañar Ujú. tan fácilmente, o sea, es más, la privacidad puede encontrar un gran escudo en el saber, justamente. Ush, me quedó muy bonito. En el saber. No, muy fotosíntesis tu reflexión, querido Dalil. Eh, no, bueno, si llegaron hasta aquí, enhorabuena. Se quedaron con la parte linda del podcast, con la parte bonita. Los que no, pues bueno, les pedimos una disculpa. Ojalá lleguen alguna vez hasta acá y se den cuenta de que no todo es tan oscuro como parece. Es verdad. Al menos respecto a esto. Bueno, nada, como siempre, un placer, Dalil, estar contigo, un placer darnos a escuchar a todas las personas que nos quieran escuchar, por supuesto, y a las que les lleguemos, por obra de esos algoritmos. Ajá, que esperemos que esta vez sí Y funcionen, ¿no? Que le lleguemos a mucha gente. sí, sí, ojalá, Ojalá. ojalá sí, salga algo bueno de aquí, no mentiras. Eh, y bueno, pues nada, por supuesto, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales si les interesa nuestro contenido. La no-verdad en Instagram, la no verdad podcast en YouTube y Facebook y también en Spotify. Recuerden vernos ahí en Facebook, YouTube, Instagram para ver los resúmenes, para haber dividido este podcast completo y bueno, nada. Un saludo para todas, para todos. Y nada, Dalil. No sé si quieras decir algo más. Nada, que recuerden dejarnos comentarios, recuerden darle like a lo que publicamos, lo agradeceríamos bastante y créanme que leeríamos con mucha atención sus comentarios, qué les parece, opiniones, Ujú. sugerencias, lo que sea, es bienvenido. Y nada, creo que esto fue todo por el capítulo de hoy. Yo soy Dalil, él es Ian y esto fue La No Verdad. Chao.